apareciendo. Para hablar un poco sobre este contexto complicado en el medio ambiente, conversamos con Inti Bonomo, director de la carrera de gestión ambiental en UADE, que se conecta desde Argentina. Inti, te agradezco mucho tu tiempo. Alarmante esta cifra y sobre todo alarmante el hallazgo, 60% de los bosques desaparecidos, mientras la población mundial crece y crece. ¿Qué lección tienen que sacar los gobiernos o las autoridades al enterarse de este enorme cambio a través de los años? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mira, los bosques, como bien vos decías, son parte esencial de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de lo que necesitamos para sobrevivir como especie, ¿no? Hay un concepto que se llama servicios ecosistémicos o servicios ambientales. Es todas esas cosas que nos dan la naturaleza que necesitamos para vivir, pero que a veces no tienen precio necesariamente, no se pueden comprar en un mercado. En este caso, los bosques nos dan regulación del clima, regulación del carbono, regulación del ciclo del agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llueve 1000 milímetros en una tormenta intensa que aumentó por el cambio climático, no es lo mismo si lo que lo recibe es un pastizal o si es un bosque. El bosque va a tener mucha mayor capacidad de chupar agua, de absorber el agua y que eso no termine en una inundación. Bueno, ese es el servicio que nos dan gratuitamente los bosques. Ahora, porque no se pueda comprar, nosotros es como que no lo valoramos, ¿no? Y a la hora de decir qué es lo que tenemos que Claro. hacer, bueno, se tala. Ahora, ¿tú crees que hay posibilidad de remediar esta situación, de desacelerar esta pérdida de superficie de bosques? ¿Están haciendo lo suficiente los políticos en América Latina, que son finalmente quienes diseñan algunas medidas para cuidar o preservar los bosques? ¿Cómo puedes hacer un diagnóstico, por lo menos de la región, que quizá es la realidad más próxima que tenemos, ¿no? Mira, hay varios ecosistemas en América Latina que están en un estado de vulnerabilidad muy alto. El Gran Chaco es uno de ellos, ahí que se comparte entre Argentina, Bolivia. Ese es un gran ecosistema que está perdiendo muchísima masa forestal. Gran parte de la deforestación ocurre allí o en el Amazonas, bueno, que es parte de Brasil, Ecuador y demás. La realidad es que si yo te dijera, ¿es suficiente lo que están haciendo? No, no es suficiente. Ahora, sí conocemos herramientas que nos pueden ayudar a frenar la deforestación. Por Y ahí ejemplo, tenemos los ¿cuáles? casos. Y por ejemplo, en Argentina existe la ley de bosques. La ley de bosques lo que hace es establecer un semáforo, ¿sí? Rojo, amarillo o verde, en la que se categorizan todos los bosques del país. Y entonces, cuando el bosque cayó en rojo porque tiene alto valor de conservación, no se puede tocar. Cuando cae en amarillo, se puede hacer alguna intervención, pero teniendo en cuenta ciertos aspectos ambientales, y en verde se puede deforestar directamente, ¿no? Previo un plan de manejo y un estudio de impacto ambiental. Entonces, esa es una manera que tenés de ordenar los bosques y de controlar de alguna manera la deforestación. En Argentina, esa ley, que podría ser una ley modelo para América Latina, el problema que tiene es que no está siendo financiada. Es decir, que el presupuesto asignado a la ley es menos del 1% del que le corresponde. Entonces, bueno, en Argentina se sigue viendo deforestación, pero no porque la ley sea mala, sino porque está mal implementada. Pero en sí, como instrumento de gestión, es una ley muy interesante para tener en cuenta. Claro, pero como tú dices, no se ponen quizá todos los recursos para preservar los bosques, ¿no? Claro, distintos países tienen formas de abordar el cuidado de los bosques, pero este estudio nos habla de 81 millones de hectáreas que se han perdido, 60% de la superficie en todo el planeta. Hay allí también una situación que ya te habla, digamos, de décadas tienen que pasar para que vaya notándose este cambio. ¿Cómo se puede estudiar esto? ¿Se utiliza de alguna manera imágenes satelitales? ¿Se hacen estudios de campos? Digamos, ¿cómo los investigadores logran ver la superficie del planeta y detectar estos cambios a través de los años? Sí, sí, se utilizan imágenes satelitales, como bien vos decías, dependiendo la metodología, pero en general esas imágenes satelitales es bastante fácil ver si hay bosque o no hay bosque. Digamos, los satélites tienen esta capacidad extraordinaria de captar
partes del espectro electromagnético que nosotros no vemos. Nosotros vemos solo el visible de 400 a 700 nanómetros y bueno, los sensores que están en los satélites pueden captar de otras ondas. Esas otras ondas tienen firmas espectrales muy paradigmáticas de los bosques. Digamos, es bastante fácil darte cuenta si es un bosque o no. En general se hace igual un chequeo a campo de varias zonas, una clasificación supervisada se llama, y después eso se pone a correr en un algoritmo probablemente con complementación de interpretación de algún técnico, de algún profesional, de algún ambientólogo, digamos, y con eso podés estimar, como el satélite además en general viene pasándose un montón de años, puedes ir haciendo la línea temporal de cómo va variando la zona. No es otra cosa que lo que vemos cuando entramos a Google Maps, digamos, a Google Earth, que podemos ir cambiando la cuestión. Bueno, es algo un poco, es muy parecido a hacer eso con el ojo, pero bueno, con un par de herramientas técnicas un poco más sofisticadas, pero esencialmente es eso. Claro, la tecnología al servicio de poder monitorear bien la salud de los bosques. Ahora, ¿hay posibilidad de rescatar bosques, de advertir de que bosques están en peligro, de que ciertos espacios, por lo menos en la región, pueden estar en peligro y hay formas prácticas de rescatar? Hablo, por ejemplo, de la reforestación y de este tipo de programas. Es decir, ¿qué se puede hacer en concreto para salvar algunas hectáreas de bosque que puedan correr peligro? Sí, siempre, siempre, siempre va a ser más barato que no se deforeste que después intentar regenerar el bosque. Siempre. Ahora, dependiendo cada región, ahí es donde hay que estudiar el caso en particular, siempre se va a poder reforestar. El tema es que si vos tenés, qué sé yo, algún incendio, alguna deforestación que ocurrió en un punto aislado dentro de una matriz boscosa que está sana, por decirlo de alguna manera, probablemente ya con hacer una mínima intervención ya de alambrar o de restaurar un poquito lo que es el suelo o poner algunas semillas, ya solo el bosque va a regenerarse. Cuando la zona es una zona más degradada, cuando ya hay frontera con la actividad agropecuaria, por ejemplo, ahí ya requiere una intervención bastante más activa en términos de identificar dentro de las plantas cuáles podrían ser plantas nodriza, que son las plantas primarias en una sucesión boscosa, y después luego, una vez que se establecen esas plantas, ir recuperando lo que es la segunda etapa de sucesión, que son las plantas que van apareciendo luego de que se establecieron las primeras. Es decir, hay que ayudarla imitando un poco la naturaleza. En esos casos ya es muy difícil, es muy costoso, requiere de mucho seguimiento técnico, se puede hacer y se debe hacer, por supuesto, porque siempre va a ser eso también más barato que hacer una obra hidráulica para compensar la precipitación que no va a absorber ese bosque. Así que siempre va a ser más barato trabajar con la naturaleza, pero bueno, esa sería la escala, ¿no? Primero prevenir, después tratar de intervenir los bosques que están en una matriz boscosa sana y luego los que están en una matriz degradada. Qué interesante cómo vamos entendiendo también esta dinámica de regeneración de los bosques. Ahora, parte del informe o de este estudio hecho por investigadores japoneses y publicado en esta revista científica habla de que son los países menos desarrollados los que tienden a perder más superficie de bosques. ¿Por qué se da esto? ¿Por simplemente falta de presupuesto, falta de políticas? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí hay una mezcla interesante, ¿no? Porque por un lado, si uno analiza en general a dónde termina yendo el producto que se cultiva, donde se deforesta, termina siendo países centrales. Es decir, la deforestación la tenemos nosotros, pero en pos de una economía que le vende los granos de soja a ellos, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí hay un primer eje para ver desde dónde está el consumo final de lo que motivó la deforestación. Y después, por el otro lado, tiene que ver también con un poco de la historia en donde América Latina, algunas partes de África, algunas partes de Asia, todavía conservan gran parte de sus bosques nativos, cosa que Europa ya ha deforestado, digamos, históricamente. Entonces, sí es verdad que Europa lo tiene mucho mejor que lo que tenemos nosotros en términos de conservación, de estado de conservación, pero en términos de la cantidad de follaje natural, de ecosistemas naturales que podemos encontrar, es mucho mayor en América Latina, por ejemplo. Entonces, es razonable que se vea mayor tasa de deforestación en América Latina porque quedan más bosques. Pero también por esto que te decía, ¿no?
de un sistema económico que está armado. O sea, si yo tengo 100 hectáreas en el bosque y quiero conservar el bosque o hacer soja, y yo voy a elegir hacer soja, digamos, desde el Claro, punto que es de lo vista más económico. rentable, digamos. Una cosa la puedo vender y la otra no. Entonces el sistema económico está planteado ahí con algunas falencias en su supuesto en términos ambientales que hay que corregir de alguna manera. Si no, esto va a seguir. Después lo que puede hacer el Estado es intentar frenar esa inercia. Claro, Pero, y de vuelta, justo por eso, exacto, y justo por eso, Inti, quizá este informe también habla de, abro comillas, reducir la dependencia de productos forestales tropicales importados. Es decir, la pérdida de bosques no se da necesariamente en los países con mayor capacidad adquisitiva, sino como nos ibas narrando, en lugares donde no se invierte mucho en la protección de bosques y precisamente donde se concentra este tipo de industrias, digamos, de productos tropicales que terminan siendo exportados, ¿no? ¿Qué te parece esta recomendación, reducir esa dependencia? sí, sí, digamos, la realidad es que, digamos, hay ciertas sociedades, sobre todo más si el estudio es japonés, es interesante para plantearlo de ahí. Hay ciertas sociedades que tienen un consumo excesivo de algunos aspectos, ¿no? Digamos, a veces se nos tilda a los ambientólogos, ambientalistas, de querer volver a las cavernas o de querer andar en carreta. Y no pasa por ahí nuestro punto. Lo que sí capaz no es necesario es consumir demasiado, digo, haciendo la metáfora de las carretas, no es necesario tener 3, 4 autos, quizá con uno te alcanza, digamos, pero que queremos que ese auto exista, pero que sea uno, digamos, y que puedas ir en transporte público si así lo necesitas. Lo mismo ocurre con los bienes de selvas y demás, ¿no? O sea, está bien aprovechar la selva en la medida en la que nos provea bienes que sean saludables para la sociedad y para aumentar el nivel de calidad de vida, pero a veces hacemos un consumo excesivo. Nos podemos ir al caso del aceite de palma en el sudeste asiático, por ejemplo, Claro. en donde, bueno, todos los snacks del mundo están hechos con aceite de palma. Bueno, quizá deberíamos dejar de comer tantos snacks, digamos, y no estamos hablando de no comer, pero bueno, pero hay gente que come 10 paquetes por semana, bueno, eso es excesivo y la tierra no se lo banca, ¿no? Además Claro. de que le hace mal, ¿no? No, claro, y allí te enfocas, por ejemplo, en la industria de los cultivos de palma, que tienen que ver con ocupación de grandes espacios de bosques, ¿no? Hay allí, por supuesto, una situación compleja y hay que encontrar un balance, por lo menos eso es lo que recomienda este estudio, ¿no? Encontrar el balance. Ahora, ¿qué opinión te merecen los últimos eventos climáticos como, por ejemplo, los incendios forestales en Chile? Ese país está viviendo una situación muy compleja y hemos visto también esta situación de quema de áreas verdes en Argentina en su momento. ¿Qué pasa primero con los sucesos en Chile? Las autoridades están dando una batalla tremenda. Entiendo que tiene que ver mucho también con las altas temperaturas, pero no se había visto esto antes en esa región. Sí, tal cual. El cambio climático nos está poniendo en una nueva era, por decirlo de alguna manera, en donde las condiciones para los incendios cambiaron. Ahora es mucho más fácil que, primero que se prenda, pero después que se propague también, digamos, ¿no? Entonces, eso va a aumentar la cantidad de incendios y eso implica aumentar exponencialmente los presupuestos de manejo del fuego en cada país. Por supuesto que es entendible que todavía esa infraestructura no esté. Es decir, porque como la cosa acaba de hace unos años que empezó a cambiar esta dinámica de olas de calor tanto más intensas, tanto más de duración, pero va a seguir aumentando, bueno, es entendible hasta cierto punto de que se les escape de las manos, pero nos tiene que servir para entender de que tenemos que empezar a pensar en otra clave y lo que había antes no alcanza respecto de lo que hay que tener ahora en términos de gestión ambiental Ujú. de los bosques y de los incendios, ¿no? Así que bueno, Chile está atravesando esa situación, ¿no? Un gobierno que se ve desbordado por una situación natural que un poco la excede, pero que por otro lado, bueno, tiene que también ver cómo le ponen al frente. Yo creo que al menos las noticias me llegan a mí, están haciendo un trabajo interesante en algunos puntos, habrá que ver luego cómo sigue para hacer una evaluación más concreta desde el punto de vista técnico. Y después en Argentina, bueno, Exacto. la situación es muy similar en Ujú. Patagonia, en toda la parte de Patagonia es muy similar, en general quemas que son accidentales o negligencia, digamos, ¿no? Un fuego mal apagado, Correcto. una basura plástica que termina incendiando.
Y después tenemos la zona del este, del litoral y del centro, que ya ahí pareciera que son quemas intencionales con el objetivo de hacer alguna actividad productiva ganadera o demás, Pero que que causan ahí un daño, ¿no? Pero que causan un daño finalmente en el medio ambiente. Inti Bonomo, director de la exacto. carrera de gestión ambiental en UADE, ha estado con nosotros. Inti, muchas gracias por ese diagnóstico y por los comentarios. Por favor, muchas gracias a usted.